Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de Windows Server 2022. Continuamos trabajando en nuestra sección de protocolo DHCP. En nuestro video anterior vimos una pequeña introducción a lo que es DHCP, ese protocolo, para qué sirve, cuál es su utilidad en una red con dominio de Windows Server 2022. Y ahora vamos a continuar y lo que vamos a hacer es realizar la creación de un ámbito DHCP. ¿Y qué es un ámbito en DHCP? Pues un ámbito es un intervalo de direcciones IPs que se asignan a los equipos que solicitan una dirección IP dinámica. Recuerden que las direcciones IP las podemos administrar de forma dinámica y de forma estática. Cuando las IPs son dinámicas, pues cuando pueden cambiar, cuando un equipo puede adquirir una IP disponible o puede adquirir otra, dependiendo de cuál IP esté disponible para que se le asigne. Las IPs estáticas son IPs fijas que son asignadas y el equipo solamente puede usar esa IP mientras se conecte a la red. Con DHCP nosotros vamos a definir con qué dirección IP inicial y hasta qué dirección IP final se van a conceder direcciones a los equipos que se conectan a nuestra red. Entonces, antes que nada, debemos instalar nuestro rol DHCP porque no lo tenemos en nuestro servidor. Como ya saben, podemos irnos a la sección de instalar roles desde acá, donde dice agregar roles y características en nuestro Server Manager, o aquí en nuestro menú de administrar y aquí en la opción agregar roles y características. Se nos abre esta ventana, le damos a siguiente, seleccionamos el único servidor que tenemos hasta el momento y aquí en el listado de roles disponibles vemos acá una casilla que dice servidor DHCP. Hacemos un check ahí y aquí nos dice el sistema las herramientas que se van a instalar, las características extras. Entonces aquí le damos a agregar características y le damos acá a siguiente. Aquí tenemos un detalle final que nos da el asistente de instalación, que nos dice que el protocolo de configuración dinámica de host. Recuerden que los hosts son los equipos que se conectan a nuestra red, todo lo que utilice una dirección IP. Entonces con este protocolo vamos a poder asignar o conceder direcciones IP a los mismos siempre y cuando sean clientes de DHCP, y para ser un cliente de DHCP se debe pertenecer al dominio. Si el equipo se conecta a la red y no está dentro del dominio, no puede recibir los servicios de DHCP administrando las direcciones IP. Entonces acá le damos a siguiente y aquí recuerden no hacer este check, no acostumbren a hacerlo porque el servidor se va a reiniciar automáticamente tan pronto instale el rol, y si hacen eso en una hora productiva puede causar problemas en la operativa de la empresa que esté administrando bajo el dominio. Entonces aquí simplemente le damos a instalar, el sistema inicia la instalación del rol. Como ven aquí dice la instalación comenzó en nuestro dominio contoso.com. Yo voy a pausar el video y voy a continuar cuando concluya la instalación. Y bien, aquí como ven ya concluyó la instalación de mi rol de DHCP. Aquí simplemente a esta ventana le vamos a dar a cerrar y aquí como ven ya me aparece el recuadro en la sección acá de grupos de roles y servicios, en donde puedo ver aquí mi rol de DHCP que ya quedó correctamente instalado. Pero acá veo una notificación en mi banderita de notificaciones. Vamos a hacerle un clic ahí. Y fíjense cómo dice acá que necesitamos una configuración posterior a la implementación del rol. Vamos a hacer un clic acá donde dice completar configuración de DHCP y aquí me dice el sistema se realizarán los siguientes pasos para completar la configuración del servidor DHCP en el equipo de destino. Entonces aquí le vamos a dar a siguiente y me dice acá que debo usar unas credenciales de autorización para administrar el servidor DHCP que vamos a crear. Vamos a dejar aquí nuestro usuario administrador que pertenece a nuestro dominio contoso. Aquí le vamos a dar simplemente a confirmar y aquí me dice el sistema que se indique el estado de los pasos de configuración posteriores a la instalación. El sistema va a crear grupos de seguridad y le va a dar autorización a nuestro servidor DHCP. Aquí le damos a cerrar y aquí ya se quitaron las notificaciones de acciones posteriores pendientes por hacer. Entonces, ahora nos vamos acá a nuestro menú superior derecho, a la sección de herramientas, y fíjense ahora cómo aparece acá nuestro acceso a nuestra consola de administración de nuestro rol DHCP. Hacemos un clic ahí
y se nos abre esta consola que voy a ampliar para poder visualizar mejor. Y básicamente pues estas consolas son iguales, no hay nada nuevo acá. En una sección de archivo donde en el menú superior le damos por ejemplo acá a opciones. Tenemos una opción acá para liberar espacio en disco, esto lo vamos a ver más adelante, eso de limpiar espacio. Tenemos un botón acá de acceso en donde yo puedo agregar servidores para utilizar los servicios de mi rol de HCP. Acá yo puedo administrar servidores autorizados. Aquí en ver yo puedo agregar o quitar columnas, puedo aumentar o reducir el tamaño de los iconos de aquí de mi consola. Aquí tengo una opción de personalizar en donde yo puedo activar casillas para mostrar o ocultar elementos de esta ventana. Si yo quiero ver el árbol de la consola, el menú estándar, la barra de herramientas, etcétera, yo puedo aquí colocar o quitar ese check para ver o no ver esas opciones. Aquí yo voy a dejar todo tal como está, no voy a cambiar nada. Y aquí vemos el acceso raíz de nuestro servidor contoso.com. Si desplegamos ahí, lo que vemos acá son los ámbitos. Estos son los ámbitos de HCP. Este que vemos acá es IPv6, que es IP versión 6. Como les digo siempre, no vamos a trabajar en este curso utilizando este protocolo de IP porque para eso se necesita un tipo de red específica conectadas a medios de conexión de red que puedan administrar ese tipo de protocolo y pues no lo tenemos ahora. Ven acá entonces aquí lo que les decía en la definición de ámbito, que es un intervalo de direcciones IP que se asignan a los equipos que solicitan una dirección IP dinámica y que para poder asignar direcciones IP dinámicas se debe crear y configurar ese ámbito, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vámonos acá a IP versión 4, que es el protocolo para el que sí estamos preparados para trabajar con nuestro controlador de dominio. Aunque aquí vamos a trabajar con la configuración de direcciones IP dinámicas, siempre es buena práctica que se dejen direcciones IP estáticas para los servidores DNS. Esto porque, por ejemplo, si decidimos instalar algún otro servidor en nuestra red, digamos que no sabemos cuántos servidores vamos a tener, pues en ese caso pues dejamos ese intervalo de direcciones IP fijas que no van a estar dentro del scope, que van a ser dinámicas. Entonces vamos a crear acá nuestro primer ámbito, nuestro primer scope. Aquí entonces en nuestro acceso a nuestra sección de IP versión 4 vamos a hacer un clic derecho y vemos acá una opción que dice ámbito nuevo. Vamos a hacer un clic ahí, se nos va a abrir esta ventana. Aquí nos dice que este asistente nos va a ayudar a establecer un ámbito para distribuir direcciones IPs a los equipos de nuestra red. Le damos aquí a siguiente y aquí le debemos dar un nombre a ese ámbito. ¿Qué nombre sería el más prudente? Pues el nombre de nuestro dominio, claro está. Y aquí podemos colocar una descripción. Yo colocaría, por ejemplo, para la red, en este caso, 192.168.0. Esta es la red que tenemos. Recuerden, le dan a inicio, se van a símbolo de sistema, command prompt, aquí colocan ipconfig, ya conocemos este comando. Vemos acá nuestra dirección privada de nuestro dominio con el que estamos trabajando, el dominio que controlamos, que utiliza la dirección IP versión 4 con la red 192.168.0. Esta es la red. Todos los equipos que se conecten a nuestro servidor van a tener esta parte, estas tres primeras porciones de host con el mismo número, 192.168.0. El número que va a cambiar es el final, este. A partir del punto 3. Nuestro servidor tiene el punto 3. Todos los equipos a los que se les va a asignar direcciones IP dinámicas van a tener 4, 5, 6, 7 hasta el 255. Entonces, ¿cómo vamos a definir eso? Pues aquí, aparte de colocar la porción de red de nuestra red, los tres, vamos a llamarle los tres números que siempre van a ser igual. Vamos a colocar ahora un slash hacia la derecha y vamos a colocar un 24. Este 24, como recordarán cuando estuvimos hablando en nuestra sección de redes, representa la máscara de red, es decir, los 24 bits correspondientes a la IP. Este 24 que colocamos aquí, ¿qué es? Eso se refiere a la máscara de subred. Eso indica 24 bits establecidos en 1.
Es decir, una máscara de subred, como bien hablamos en su momento cuando estuvimos en la sección de redes, tiene los primeros 24 bits a 1 y los últimos 8 bits a 0. Me explico. Digamos que aquí, por ejemplo, tenemos nuestra dirección de red 192.168.0.3. Esto, como ya saben, es la IP de nuestro servidor. Entonces, ¿qué es lo que indica este 24? Este 24 indica que de esta red yo solamente puedo utilizar al final los 8 bits disponibles. Para entenderlo mejor, esta IP que ven acá es lo mismo que yo haga, por ejemplo. Voy aquí a ampliar un poco para que se visualice mejor. Aquí tengo mis primeros 8 bits, coloco un punto. Aquí tengo mis segundos 8 bits, de nuevo 8 bits, punto, y aquí al final entonces yo tengo estos 4 ceros. Estos 8 unos que están acá indican que este 192 de acá pertenece únicamente a la red. Estos de acá es para este 168 y estos 8 bits de acá es para este 0. Pero estos ceros que están acá representan este 3. Eso significa que aquí yo tengo disponibles una cantidad de bits para tomar en este lugar de acá para mi red. Ahora mismo mi servidor tiene el 3. Digamos, por ejemplo, y es un poco burdo lo que voy a hacer, que acá ese 3 significa que yo tengo aquí dos unos. Es un ejemplo, no es exactamente eso, pero por ejemplo, a partir de este 3, el sistema va a tomar todo lo que esté disponible en estos ceros de acá. Y ahí es donde va a poder darle a las computadoras que se conecten un número. Eso desde aquí hasta acá se puede convertir para los otros equipos, aparte de este 3, en un 4, 5, 6, etcétera, 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 hasta 255. Cuando eso llegue a 255, imaginémonos que hay 252 computadoras conectadas a nuestra red. Cada computadora va a tener desde el 4 hasta el 255. Cada uno va a tener un número, 192.168.04, 192.168.05, 06, 07, hasta la computadora 252, que es la que va a tener el 255. ¿Por qué la 252? Porque ya hay 3 bits que no se pueden asignar a un equipo, porque hasta el 3 ya pertenecen a IPs fijas. Entonces este 3 representaría estos 2 bits que ya están ocupados acá. Digamos que la computadora que tenga el número, por ejemplo, 150, tiene esta IP 192.168.150. Eso llegaría, por ejemplo, digamos, hasta aquí. Entonces, así quedaría la porción de bits. Vean que aquí estos 3 ceros van a permitir que se conecten más computadoras hasta el 255 y van a poder tener una IP que no se esté usando. Cuando esto aquí llegue a la última computadora y se conecte a nuestra red y le dé el 255, pues aquí entonces imaginen que ya esos 3 ceros van a ser 3 unos y ahí toda la red va a estar ocupada, los 32 bits. Por eso aquí ponemos un 24. Ese 24 significa que esos 32 bits de red, que es todo esto, van a tener disponible 24. Es decir, estos 3 grupos de 8 bits que están acá, 3 por 8, 24. Entonces quedaría esos 8 bits libres, que son los que completarían la porción de 32 bits. Y ahí la red ya estaría completa. Espero haberme explicado, de lo contrario más adelante seguiremos trabajando con IPs y máscaras de su red y podemos ir detallando más a fondo este tema de redes. Entonces acá coloco el 24 para que el equipo sepa que solamente va a tener 24 bits de red y los otros 8 bits que faltan los va a poder asignar a las computadoras que se conecten. Aquí le damos a siguiente. Y aquí es donde nosotros vamos a establecer nuestra configuración de IP inicial y configuración de IP final. Aquí es en donde definimos nuestro scope, el ámbito. ¿Y qué ámbito es el que vamos a definir acá? Recuerden que les dije acá, por ejemplo, haciendo de nuevo en nuestro command prompt un ipconfig que ya nuestro servidor tiene a partir de la dirección 3. La dirección 192.168.2 ya la tiene otro equipo que la necesita fija. La 192.168.1 también. Esas direcciones las tienen generalmente el switch en el que se conecta el servidor, un router o otro servidor de nivel superior. Pero este, que es nuestro administrador de dominio, tiene la 3 porque se la dimos. Esto es para simular el ambiente más común en una empresa. El servidor casi nunca tiene la dirección número 1 acá en la porción de red para equipos. En la porción de red para host nunca tiene casi el 1 o el 2. Siempre tiene el 3, el 5, etcétera.
porque los números anteriores a ese host, que es del servidor, los tienen otros equipos de mayor nivel en la red. Entonces aquí ya sabemos que es a partir del 3 que vamos a empezar a tener direcciones IP disponibles para los equipos que se conecten a nuestra red: computadoras, teléfonos móviles, impresoras, etc. Entonces, como les decía al principio de la lección, siempre tenemos que dejar unas cuantas direcciones IP disponibles antes de empezar el rango, porque imagínense que si conectamos otro servidor, creamos otro servidor en nuestra empresa o creamos 2 o 3 servidores más, se presentó la necesidad, tuvimos que hacerlo, pues esas direcciones que vamos a dejar ahí guardadas sin usar nos van a servir para esos servidores. ¿Por qué? Porque deben ser fijas, no deben ser dinámicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear aquí nuestro rango, que empieza colocando acá la dirección 192.168.0. Hasta ahí es fijo e intocable, porque esa es la red. Recuerdan los unos y ceros que vimos ahorita. Todo esto son los unos que indican que ya esa parte de la red tiene los bits ocupados y no pueden ser utilizados. Los que sí pueden ser utilizados fue donde vimos los ceros, que es acá. Entonces nuestro servidor ya tiene el número 3. Esta es la IP de nuestro servidor. No podemos colocarlo desde aquí porque el DHCP le podría dar ese 3 a una computadora que se conecte y ahí ya tendríamos un conflicto. Entonces aquí deberíamos colocarlo a partir del 4. Eso sería lo prudente. Pero como les dije, imagínense que mañana conectamos otro servidor a nuestra red. Yo quiero que ese servidor tenga de las primeras direcciones IP como es lo correcto. Ese otro servidor entonces podría usar esa 4. Esa sería la práctica correcta de administración de dominios de red. Pero acá, por ejemplo, no solamente podría ser un servidor, sino por ejemplo 3 o 4. Entonces aquí ese 4 sería para un segundo servidor, esta 5 podría ser para un tercer servidor, esta 6 para otro, y entonces aquí podríamos decir a partir de la 10. Como nuestro servidor es 192.168.0.3, del 3 al 10 nadie va a poder tener una dirección IP cuando se conecte a nuestra red, porque no van a estar disponibles. El DHCP no se las va a otorgar, les va a otorgar direcciones a partir del 10. Entonces, aquí yo defino ahora dirección IP final. Por lo tanto, coloco acá 192.168.0 y ahora yo digo que mi dirección final va a ser la 255. Si yo no tengo más de 200 computadoras que se van a conectar a mi red, no tengo por qué poner este 255. Si yo tengo una red empresarial en donde solamente hay 20 usuarios, yo puedo colocar aquí, por ejemplo, del 10 y aquí podría ser, por ejemplo, 35. Entonces los usuarios que se conecten van a tener IPs desde la 10 a la 35 sin ningún problema, porque la cantidad de usuarios conectados no sobrepasa la cantidad de IPs disponibles. Entonces aquí está nuestra longitud. Vean cómo el sistema la toma automáticamente, que fue la 24 que le dimos, y la máscara de subred, que representa lo que les enseñé hace poco. Como ven acá, el sistema me dice que aquí ya está lleno en esta porción de red, esta porción de acá ya está lleno y esta porción de acá ya está lleno. Desde donde único está disponible de 0 hasta el 255 es acá, que es la porción de host, el número que van a tener los equipos que se conectan a la red. De aquí para adelante todos van a tener el mismo número, que es 192.168.0. Entonces le vamos a dar a siguiente y aquí me dice el sistema que agregue exclusiones y retrasos. ¿Qué son estas exclusiones y retrasos? Son intervalos de direcciones IPs que no son distribuidas por el servidor, y el retraso es el tiempo que retrasará el servidor la transmisión de un mensaje de HCP offer. Entonces aquí yo podría colocar, por ejemplo, volviendo atrás, veo que mi disponibilidad es de la 10 a la 35. Vamos a cambiarlo, vamos a colocar aquí, por ejemplo, hasta la 250. Aquí le vamos a dar a siguiente. Entonces ya yo tengo IPs disponibles entre la 10 y la 250. Pero yo quiero colocar una exclusión. Entonces aquí yo coloco 192.168.0 y aquí puedo colocar, por ejemplo, 200. Entonces acá coloco 192.168.0 250. ¿Qué es lo que hice acá? Coloqué una exclusión. Mi rango total es desde la 10 hasta la 250. Pero cuando se empiecen a conectar equipos a mi sistema, nuestro DHCP en ningún momento va a asignar las direcciones entre 192.168.0.200 y 192.168.0.250, a pesar de que ya yo las puse disponibles anteriormente. Entonces se preguntarán,
¿por qué hacer una exclusión si ya las pusiste disponibles? Imaginémonos que estamos en una empresa en donde vamos a recibir la visita de un grupo de implementadores, desarrolladores de una aplicación. Y van a venir, por ejemplo, 50 usuarios de un proyecto que van a necesitar conectarse a nuestra red. Pues yo reservo estas direcciones para cuando venga ese equipo de trabajo a trabajar en mi red y se conecte. Es como tenérselas ahí guardadas para que DHCP no se las asigne a los otros usuarios que se conectan en la empresa. Esa es la función de esto. Son disponibles, pero están guardadas. No me las asignes a nadie automáticamente porque yo las voy a necesitar en un futuro. Entonces aquí yo le doy a agregar y aquí dice retraso de subred en milisegundos. Esto lo dejamos en 0, no hay por qué cambiar eso, no es necesario. Le damos a siguiente y aquí preparamos la duración de la concesión. ¿Y qué es eso? Pues la duración de la concesión especifica durante cuánto tiempo se puede utilizar un cliente la IP de este ámbito. Como les había dicho, por defecto DHCP le asigna a nuestros equipos clientes una IP que tiene un tiempo de vida. Ese tiempo de vida no lo habíamos visto, mírenlo acá, es 8 días. Aquí vemos, si pueden verlo, ese 8 que está ahí, dice 8 días, 0 horas, 0 minutos. Ese es el tiempo de vida de una dirección IP para un usuario que se conecta a nuestra red. Esto tanto para las redes Ethernet y para las redes inalámbricas. Ethernet, que es el cable que ustedes ven que se conecta a la computadora por detrás, ese cable de red, y las conexiones inalámbricas que ya sabemos que es Wi-Fi. Entonces me dice aquí que esta duración de la concesión debería ser típicamente igual al promedio de tiempo en que el equipo está conectado a la misma red física. Dice acá que para los equipos de conexión que son portátiles como laptops o teléfonos móviles, las concesiones que sean más cortas son más útiles, es decir, los equipos que se conectan con un cable en un punto de acceso a nuestra red pueden tener duración de concesión mucho más larga porque son equipos que sabemos que están ahí 24 horas, una computadora de escritorio no se anda moviendo para cualquier lugar, pues con esos equipos hay más control, pueden tener más tiempo de concesión, pero un teléfono móvil entra y sale de la empresa, entra y sale de un Wi-Fi, igual que una laptop, por lo tanto pues con esos hay que tener más control y por eso aquí se recomienda duración de concesión más corta. Entonces, ¿qué valores vamos a colocar aquí? Podemos dejarla por defecto, pero ya ustedes saben que si quieren pueden colocar aquí 15 días, 20 días, etcétera. No hay ningún problema. Entonces aquí yo le voy a dar al siguiente y aquí me dice que para que los clientes puedan utilizar nuestro ámbito de DHCP se deben configurar las opciones más habituales. Me pregunta aquí que si las quiero configurar ahora, le vamos a decir que sí, claro que sí, ya estamos en eso. Y aquí me dice, debo agregar un enrutador o puerta de enlace predeterminada. ¿Qué es esta puerta de enlace predeterminada? Como les había dicho, los equipos clientes que estamos conectando aquí a nuestro servidor no tienen internet. Esta puerta de enlace es lo que va a permitir esa conexión de internet a los equipos que se van a conectar a nuestra red. Esta es la puerta de enlace que va a definir cuál es el router que me está dando internet a mi red. Como ya saben, el internet viene desde un ISP, que es un Internet Service Provider, que es la compañía que nos da el servicio de internet, y llega a nuestra empresa primero a un modem o router que es que nos va a facilitar el servicio, nos va a permitir conectarnos, nos va a dar las direcciones IP. Ese router tiene su propio DHCP, ese modem o ese switch, si hace ese trabajo, tiene también su propio DHCP para darnos direcciones IP. Y esa IP que nos da ese router o ese modem que permite que mi servidor se conecte a internet es esa dirección IP que vamos a colocar aquí como puerta de enlace predeterminada. Como ven acá dice, para agregar una dirección IP para un enrutador, que es ese router del que les hablé, usado por los clientes, escriba la dirección IP acá. Pues aquí entonces podríamos colocar 192.168.0.10 y aquí le damos a agregar. Podemos colocar aquí cuántas direcciones IPs necesitemos. Entonces aquí ya tenemos nuestra puerta de enlace. Nos harían falta los DNS. Entonces aquí vamos a darle a siguiente y aquí me dice que nuestro dominio primario detectado para la resolución de nombres DNS, fíjense aquí como ya está enlazándose DHCP a DNS. Aquí me dice que ya vio nuestro dominio contoso.com, descubrió que tenemos ahí un servidor DNS y ahora me dice que para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS debo colocar las IPs acá.
Como ven aquí, nuestro DHCP ha detectado una dirección DNS. ¿Y qué dirección DNS es esta? La de nuestro servidor, que es la que tiene el rol DNS, en donde configuramos el servidor DNS. Y adicionalmente, como estamos conectados a Internet, como yo estoy conectado a Internet en mi servidor, veo acá dos direcciones IP DNS. Estas direcciones IP DNS son proporcionadas por los servicios DNS de Google. Gracias a eso, yo tengo internet aquí en mi servidor. Si yo aquí coloco, por ejemplo, nuestro AD01 y le digo aquí en resolver, fíjense cómo reconoce la IP porque ese es nuestro servidor donde tenemos nuestro DNS configurado, que ya lo hicimos, como servidor de resolución de nombres de dominio. Entonces podemos usar ese. Aquí simplemente le vamos a dar a siguiente. Y aquí me trae una ventana que me dice: los sistemas en los que se ejecuta Windows pueden utilizar servidores WINS para convertir en direcciones IP los nombres de equipos NetBIOS. Este tema de WINS no lo hemos visto por el momento, por lo tanto aquí no vamos a hacer ninguna configuración porque no hemos trabajado con este tema y no hemos realizado ninguna configuración que nos sirva acá. Le vamos a dar simplemente a siguiente y aquí el sistema me dice: ¿desea activar este ámbito ahora? Le vamos a decir que sí. Le damos a siguiente, finalizamos y aquí ya tenemos nuestro ámbito creado que se llama Contoso. Si seleccionamos acá, vemos acá las configuraciones que tiene este ámbito: conjunto de direcciones, concesión de direcciones, las reservas y las opciones de ámbito. Si hacemos doble clic ahí, vemos todo lo que configuramos. Vemos acá el scope, IP inicial desde la 10 a la 200. Aquí en concesiones vemos que no hay elementos disponibles y aquí, por ejemplo, en opciones de ámbitos vemos aquí el servidor DNS, el enrutador estándar y el nombre de dominio. Aquí vemos, por ejemplo, donde dice filtros. Aquí vemos unas opciones para permitir proporcionar servicios a todas las direcciones de la lista. Aquí denegamos servicios de DHCP, todo eso lo vamos a ver, pero por el momento ya nuestro servidor DHCP está correctamente instalado y configurado en nuestro servidor. Eso va a ser todo por ahora para no alargarnos. Más adelante continuaremos trabajando y viendo cómo funciona este servicio de DHCP que acabamos de instalar en nuestro servidor. Nos vemos en una siguiente entrega.